Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta serie La Madeja 2. Es bueno estar con ustedes este domingo. Qué locura hemos tenido esta semana, pero en medio de todo esto la iglesia está floreciendo en este tiempo. Y la historia es así porque la iglesia siempre en medio del caos siempre florece. Durante esta semana pasada subimos los 8 sermones del año pasado de cómo el Antiguo Testamento enseñamos la Madeja parte 1. Y honestamente me sentí triste cuando se terminó porque quería entrar a esta parte que ahora empezamos. Pero descansamos estratégicamente porque la historia iba a continuar. Y esa historia la celebramos la próxima semana, que es la Semana Santa. Y en las próximas 4 semanas vamos a hablar de la mejor historia que existe, que es la historia de Jesús. Durante la primera parte de este sermón, la primera parte de esta historia que fue el año pasado, vimos el detalle de lo que es el Antiguo Testamento. Y la historia está basada en el Antiguo Testamento, que eran 39 libros. Y viendo la cantidad del Antiguo Testamento, que son 39 libros, comparado con el Nuevo Testamento, que son 27 libros, vamos a ver mucho más información y entremos a esta serie. Ahora, en el curso de la primera parte de la Madeja, se habló cómo Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Creó al hombre, a la mujer, a Adán y a Eva, a Abraham, que se hizo el padre de las naciones. Como también Moisés fue usado para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Como el pueblo quería un rey y, en fin, hablamos toda la disfunción del pueblo de Israel. Y nos llevó hasta la venida de Jesús y la primera profecía cuando Jesús iba a venir. De todas las 40 profecías que vimos en el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús, todo en estas historias probó que la humanidad necesitaba un Salvador y este era Jesucristo. Para Navidad terminamos esta serie y vimos cómo Jesús nació a la Virgen María en el pueblo de Belén como Salvador del mundo. Y hoy empezamos en esta vida, en su vida de Jesús hasta sus 33 años. Y hablando de los 4 diferentes evangelios que relatan la vida de Jesús. Son 4 diferentes escritores, 2 que eran seguidores de Jesús, 2 de los que habían sido escogidos de los 12 apóstoles, que eran Mateo y Juan. Mateo, que era un colector de impuestos, y Juan, que era el amado discípulo de Jesús. Los otros 2, que eran Mark y Lucas. Ahora, Juan, recuerden que era el amado de Jesús, pero Marcos y Lucas, los otros 2 escritores de los evangelios, no eran seguidores de Jesús, pero Marcos es el más corto de los evangelios, muy conciso, pero Lucas, un doctor médico, y Lucas fue el que habló
mucho detalle, no tanto como Marcos. Marcos era corto y al punto, pero Lucas es opuesto a Marcos, porque Lucas no era de los 12 escogidos, pero Lucas, como doctor, como médico profesional, amaba a Jesús, pero era el investigador, y la historia que él escribió quería contarla justamente como pasó. Y él tenía a este hombre Teófilo, que era el que le ayudaba con los fondos para poder hacer esta investigación. Y Lucas investigó o tal vez entrevistó a muchas gentes. Tal vez aquí es lo que vemos en el Evangelio de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha pasado, dice, en Lucas 1, del 1 al 4, dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí es donde vemos que las primeras 3 semanas, como estas escrituras después de que murió Jesús, como él le dijo a los discípulos todo esto, y después de la muerte de Jesús y de la resurrección, y vamos a hablar en las próximas semanas, la parte 2, cuando cerremos esta serie es cuando Jesús va a regresar de nuevo, pero para seguir la historia de donde la dejamos hace 3 meses, es de que la Virgen María fue avisada por el Espíritu Santo de que ella iba a ser la portadora del Salvador del mundo, y que ella que él iba a ser un rey como David, que iba a reinar sobre la gente de Israel. En Lucas 1 vemos que ella da una alabanza a Dios, porque iba a cargar al Salvador del mundo para traerlo a este mundo. Y en esta canción, esta alabanza, ella dice que va a traer, a derrocar a los gobernantes de la tierra para humillarlos. Vemos después que en el pueblo de Belén, cuando nace el baby Jesús, el niño Jesús, ahí empieza la historia más emocionante que tenemos. Ahora, no tenemos mucha historia de Jesús como niño, excepto habla un poquito de lo que el Evangelio de Lucas nos habla, y tal vez María, la Virgen María. María fue una de las que Lucas investigó en su investigación. Habla un poquito de cómo cuando María y José fueron al censo, en ese tiempo, cuando se fueron de 4 días de viaje, cómo en estos 4 días de viaje, cómo perdieron a su hijo y ya no lo encontraron después de un día. Se dieron cuenta que lo perdieron. Ustedes padres, si se dan cuenta que de repente pierden a su hijo después de 2 días y dicen, pues ¿dónde está mi hijo? No lo hemos encontrado. 1 hora, no. Ellos lo perdieron por 3 días. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. En el templo. ¿Y qué les dijo cuando le dijeron, ¿dónde estabas? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Que no saben por qué me andan buscando? ¿Que no saben que ando en los negocios de mi padre? Él de niño ya estaba envuelto con los religiosos en el templo y maravillaba a las gentes de conocimiento. O sea, pero es todo lo que sabemos de la historia de Jesús, de ese momento. Ahora, después empieza el ministerio de Jesús cuando empieza con su primo Juan el Bautista. Cuando empieza Juan el Bautista con los gritos en el desierto, y el Antiguo Testamento nos avisa
de que esto estaba profetizada. Y desde el principio esta vida que había sido con intención desde el principio, Juan el Bautista empezó este movimiento. Y en esta renovación, en este movimiento, vemos cómo aún Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque no sentía capaz. Pero Jesús le dice, es necesario. ¿Y qué es lo que dice? Allí dice, mientras él oraba, cuando Jesús oraba, dice, cuando se está bautizando, dice, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él, sobre Jesús en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahí en ese momento es cuando empezamos a ver la comparación entre Jesús, que entra en estos 40 días de oración, en esta tentación, pero Jesús pudo aguantar y resistió esa tentación con el diablo, mientras los israelitas no soportaron o aguantaron los 40 años de la tentación. Pero en este desierto, Jesús va al pueblo de Belén. Y cuando regresa al pueblo, a su pueblo, ¿qué es lo que dice? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué pasa? Que ahí todos se preocupan allí. Ahí se preocupan los religiosos. Pero los demás en el pueblo dicen que no es el hijo de José, porque lo conocen como el hijo de José. Es el hijo de José, no es el hijo de Dios. Pero esta declaración que declara Jesús realmente muestra la razón del Padre que envía al Hijo para salvar y para traernos el Evangelio, para traernos la buena nueva. Y ahí es donde el ministerio de Jesús comienza. Y ahí es donde empieza con sus 12 discípulos. ¿De dónde agarra a estos discípulos? De la gente del pueblo, no de la academia, no de gente preparada, no. Colectores de impuestos, pescadores, rebeldes, soldados, un grupo único. Jesús trae gente de fuera. Pero así es como Jesús hace las cosas, como Dios prepara las cosas. Y en este tiempo vemos como el ministerio de sanación de Jesús, el Evangelio de Lucas, vemos como Jesús empieza a sacar demonios de la gente, curar la lepra, cura a gente con una mano seca, mientras todo esto estaba enseñando para que la gente entendiera. Una vez sentado con sus discípulos, les enseñaba cosas que dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los aparten de sí, los colman de insultos y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, alégrense, dice. ¿Por qué? Porque grande será su gozo y su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Y tienen que amar a sus enemigos, dice. Tenemos que empiezan allí a ver la forma radical a sus enemigos de perdonar a los enemigos. Y me gustaría entrar en detalles, dice el pastor, del Evangelio de Lucas para ver realmente la imagen de lo que Jesús hace y cómo sigue sanando a gente y enseñando grandes verdades por parábolas, historias ficcionales, todo lo que puede ver.
hacía otras cosas milagrosas, calmar las tormentas, alimentar a la gente, a 5,000 gentes con 5 panes y 2 peces. Y les animaría a ustedes y les animo a que lean estos detalles. Pero hay una cosa única que vemos en este evangelio. Cuando Jesús tomó unos cuantos discípulos a la montaña, y mientras estaba allí, cuando en la cristianidad se le conoce como la transfiguración, cuando su cara y su cuerpo se transformó en una reflexión celestial y empezó una reflexión increíble, hermosa. Y recuerden, hay testigos de esto, aunque sea una cosa rara, pero hay múltiple gente que vio esto y que nos lo cuenta. En este momento, una voz entre las nubes que dijo, este es mi hijo, que decía, este es mi hijo, mi escogido, en cual tengo complacencia, escúchenle. Y Jesús quería regresar a Jerusalén, pero ellos no entendían lo que les quería decir. Pero cuando empezaron a Jerusalén para la celebración de Pascuas, y cuando Jesús enviaba que fueran adelante de él para que proclamaran la buena nueva, y Jesús lo seguiría, quería Jesús que lo siguieran. Pero esto preocupaba a los religiosos de ese pueblo. Ya habían visto cosas milagrosas que hacían, pero ahora venían a Jerusalén. Y eso les preocupaba a estos religiosos. ¿Por qué? Ahora sabían que gente radicales, gente marginada, pobres, que los seguían, marginalizada, pecadores. Y los religiosos no eran afines con esta gente. A ellos les gustaba juzgar a la gente. Era lo opuesto de lo que Jesús era. En este viaje podemos ver a Jesús haciendo milagros, sanando gente. Y vemos cómo Jesús entra a Jerusalén, que es el principio del fin para él. La próxima semana entraremos a estos días finales en detalle. Pero en Jerusalén es cuando Jesús solidifica su naturaleza mesiánica, cuando prueba que él era realmente el Hijo de Dios y que él iba a cumplir la profecía de lo que se habló, que el Rey vendría y que liberaría a la gente de sus pecados y su culpa. Pero los religiosos odiaban que la gente agarrara todas las palabras que les enseñaba. Y por eso empezaron a planear cómo asesinarlo, cómo capturarlo. Pero antes de que esto pasara, pero quiero cerrar esta semana. ¿Por qué? La razón que vinieron a Jerusalén era para la celebración de las Pascuas. Se sentó con sus discípulos por una última vez antes de ir a la cruz. No quiero entrar en detalle de lo que pasó porque esto lo vamos a hacer la próxima semana. Pero este momento de comunión que Jesús tuvo con sus discípulos fue importante para nosotros. En Lucas 22 dice esto: y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Este es un pacto que Él hizo. Este pacto es lo que hicimos con nuestro Creador. Jesús lo hizo este momento con sus discípulos para que siempre tengan una cosa palpable, algo presente, todo el tiempo, de tomar y de beber para recordarle. Y aún lo tenemos hoy. Y por eso podemos recibir comunión siempre que podamos, en nuestras familias, en nuestras casas. Pero eso es para todos nosotros. Jesús vino a buscarnos, a salvar al pobre, al perdido, al quebrantado, a los pecadores. Todos nos acomodamos en una de estas categorías. Hay que ser agradecidos, hay que encontrar gozo en este tiempo difícil que estamos pasando. Porque hay un Dios que nos quiere, que murió por nosotros. Un Dios que nos libró de tanta culpa, de tanta vergüenza, para que tengamos vidas. La vida que nos ha dado y nos dejó un ejemplo, porque Dios es bueno y nos ama. La próxima semana
vamos a entrar en detalle de lo que Jesús hizo por nosotros para traernos la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu vida, tiempo que estuviste en esta tierra, Señor. Aún después de tantos años podemos seguirte, Señor, de este Hijo de Dios que enviaste, que es tu Hijo. Y tú eres tan bueno, Dios, que estamos libres de pecado, de vergüenza por lo que hiciste por nosotros. Y te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Si usted no ha entrado en relación con Jesús, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de decir sí a Jesús. Todo lo que tiene que decir, si usted cree en su corazón y confiesa con su boca que Él es el Señor, hágalo. No importa dónde se encuentre, en línea. Si está en línea, presione el botón, levante su mano. Si está en Facebook, díganoslo. Y diga, Jesús es real en su vida y haremos la forma de conectarnos con ustedes. Qué bueno es ponerte en este tiempo juntos. Seguimos siendo bendecidos a una distancia, en línea. Les veremos de nuevo el próximo domingo. Inviten a gente a vernos porque Dios es bueno y aún se está moviendo en este tiempo que estamos pasando. Les amamos. Dios les bendiga.